Aún es tiempo de crecer, aún es tiempo de soñar. Estamos de regreso con este segundo bloque de los temas médicos, prevención y salud. Para este bloque, la selección es un tema de actualidad y que se está viendo en la consulta pediátrica y es muy frecuente en esta época precisamente, que es la bronquiolitis. ¿Qué es la bronquiolitis? La bronquiolitis es una infección respiratoria que afecta a los niños más pequeños, especialmente a los menores de 2 años. Predomina en los meses de otoño e invierno y los gérmenes que habitualmente producen bronquiolitis son los virus. Si bien existen gran cantidad de virus que pueden producirla, el virus sincicial respiratorio es el más frecuente, responsable del 70% de los casos de bronquiolitis. En general, los niños presentan una evolución de la enfermedad muy favorable. Los niños que tienen algunas condiciones como menos de un mes de vida al momento de la bronquiolitis o que son prematuros o que presentan cardiopatías congénitas, tienen más riesgo de desarrollar una bronquiolitis más importante, más grave y de una evolución más prolongada. ¿Cuáles son los síntomas que produce la bronquiolitis? En general, secreción o congestión nasal, tos y eventualmente fiebre de escasa magnitud que dura 1 a 3 días antes. Durante la bronquiolitis pueden aparecer respiración acelerada, hundimiento de la piel, entre las costillas, respiración ruidosa y silbido en el pecho que puede durar en un promedio hasta 5 días. ¿Cuáles son las condiciones que pueden favorecer el desarrollo de la bronquiolitis? O sea, ¿quiénes pueden adquirir una bronquiolitis con más facilidad? Aquellos que no son alimentados con lactancia materna, en el caso que haya una vacunación incompleta, los prematuros o los niños con bajo peso al nacer, niños que no estén bien nutridos, o sea, con desnutrición, aquellos que vivan en condiciones de hacinamiento, esta época, la época invernal, aquellos niños que concurren a las guarderías, también tienen mayor posibilidad de adquirir una bronquiolitis. Y también en los casos donde haya contaminación ambiental domiciliaria, como ser tabaco, consumo de biomasa para calefacción o cocina. ¿Cómo se puede prevenir la bronquiolitis? Si bien no hay vacunas, hay medidas que pueden disminuir el contagio y prevenir la bronquiolitis. Entre ellas, evitar el contacto con personas resfriadas, lavarse las manos, fundamental para cualquier tipo de prevención de contagio de enfermedades, amamantar al niño, evitar el humo del cigarrillo, braseros y los sahumerios también, incluso fragancias o perfumes de ambiente que puedan tener una fragancia fuerte. Recibir todas las vacunas oportunamente que sean indicadas por el médico y que estén incluidas en el calendario nacional de vacunación por sobre todas las cosas. Evitar el hacinamiento, ventilar a diario el ambiente donde está el niño. ¿Y qué hacer cuando sospechamos una bronquiolitis? ¿Cuándo la podemos sospechar? Primero que nada hay que consultar al médico. De acuerdo a la gravedad, el seguimiento del mismo será en el domicilio o eventualmente, en el menor de los casos, habrá que internarlo. ¿Cuáles son los criterios de gravedad precisamente que indican una internación? Por ejemplo, pausas al respirar, lo que denominamos apneas, o el color azulado de la piel, la cianosis. También una falta de respuesta a los tratamientos dados por el médico, o una dificultad marcada para alimentación o para dormir. Acá hago hincapié en esto, que es uno de los elementos que tenemos, uno de los parámetros para el seguimiento. Siempre la pregunta que uno hace cuando
por ahí llama a un paciente, es cómo come y cómo duerme, cómo se alimenta y cómo descansa. Esto nos va a ir marcando el tipo de evolución que está teniendo esta bronquiolitis. ¿Cuál es el tratamiento para la bronquiolitis? Fundamentalmente ofrecer, en el caso que ya lo requieran, líquido por boca, tratar de mantener la alimentación, especialmente la lactancia materna. Ahora, si respira muy rápido porque la frecuencia respiratoria está un poco aumentada, hay que fraccionar la alimentación, o sea, ofrecer el alimento en pequeñas cantidades, menos tiempo que el habitual, aunque sea un poco más repetido. ¿Para qué? Para permitir que descanse y que no se agite y que no aumenten los requerimientos del organismo. Mantener limpias las secreciones nasales, fundamental. Esto da mucho trabajo, incluso no solo en las bronquiolitis, sino en las rinitis comunes, que los niños, los bebés, suelen cargarse de secreciones nasales y están molestos y además no pueden respirar bien, y tenemos que mantenerla despejada la vía aérea con la administración de solución fisiológica directamente en la nariz, por ejemplo, y eventualmente, con muchísimo cuidado, aspirarlas, aunque sea por fuera, con algún aspirador. Mantener además al niño en una posición semi-sentada, elevada la cabecera de la cuna, Moisés, o donde duerma, con la cabeza más elevada que la cola, de manera que no descargue tantas secreciones por detrás de la nariz. También, según la indicación del médico, se podría utilizar el salbutamol, que es una medicación que bajo los controles médicos y administrada correctamente es una medicación segura. Se efectúa con aerosoles y con los espaciadores que llamamos aerocámaras, que se recomiendan que sean aerocámaras bivalvuladas, o sea que tengan dos válvulas. Esto se lo va a explicar precisamente el médico en la consulta. No cualquier aerocámara o espaciador son los mejores, a veces nos tenemos que adaptar con lo que tenemos a mano, pero lo mejor siempre es la aerocámara con dos válvulas. Y generalmente las recomendaciones son la aplicación de 2 puff o disparos cada 4 o 6 horas según el estado del niño en el momento del examen físico y según la evolución y o la indicación médica. No se recomienda el uso de antibióticos ni jarabes para la tos y mucho menos de congestivos o té casero. ¿Cómo se administra esta medicación inhalada? Lo hemos hablado en diferentes oportunidades, incluso cuando tratamos el tema asma bronquial, que debe agitarse el aerosol, colocarlo dentro de la base posterior que tiene la aerocámara, se coloca la mascarilla que tome perfectamente lo que es boca y nariz, que selle bien, y tener sujetado desde el mentón la perita del bebé para que no cierre el pasaje de la vía aérea, o sea, que no pegue la pera al pecho, de manera tal que nos permita el acceso a la ventilación de la medicación. Luego se presiona el aerosol y como los bebés no le podemos decir respirar tantas veces, en general cuando uno los sujeta suavemente y mantiene sellada la boca y nariz, suelen llorar. Entonces no debemos realizar de contar hasta 10 por ser la cuenta de 10 y nada más. Sí, tenemos que ir observando que haga 10 respiraciones, sí, y para eso nos es útil contar, si llora, los llantos, porque luego del llanto viene la inspiración profunda. Entonces, entre 10 respiraciones y o hasta 30 segundos, en general suelen adquirir toda la medicación que está contenida en el espaciador. Esto se repite luego de hacer el primer puff. Se retira la aerocámara, se deja pasar de medio minuto a 1 minuto y se vuelve a repetir la operación, el segundo puff. Y en este caso luego será cada 4 o cada 6 horas según la indicación médica. Tenemos que tener presente que la aerocámara debe higienizarse de acuerdo a la frecuencia de utilización, por lo menos una vez por semana con agua tibia y detergente, y dejarla secar a temperatura ambiente sin secarla pasándole ningún trapo ni nada. ¿Cómo es el seguimiento de una bronquiolitis? Los niños tratados en domicilio deberán controlarse de acuerdo a la observación del médico y a la indicación, que pueden ser diariamente, puede ser a las 48 horas, 72, dependiendo del estado clínico del paciente.
Hay que estar alertas a la aparición de síntomas de alarma durante este seguimiento, como ser que vaya aumentando una dificultad para la alimentación o para el sueño, o que se presente una respiración dificultosa, o aparezca fiebre 3 días después. Bueno, ahí hay que realizar la consulta precoz oportunamente, porque pueden presentarse complicaciones, el ingreso de bacterias, que de una virosis respiratoria nos dé una neumonía de pronto. Por lo tanto, hay que seguir las indicaciones que da el médico para cada paciente. Tenemos que tener presente que hay muchas virosis en estos momentos, se suelen dar en esta época. Este año es como que uno va observando y se da en forma conjunta muchas patologías, no todas son bronquiolitis. Tengamos presente que, por ejemplo, una bronquiolitis puede aparecer con una fiebre 3 días antes, y cuando, dependiendo el momento de la consulta que realizan los padres, uno examina a los bebés, no les encuentra nada, como quien dice. Se ve la fiebre, la garganta un poco roja, un poco de secreciones nasales, y no sabemos para qué lado va a ir, si va a presentar una rinofaringitis, o sea, un resfrío, si va a presentar una bronquiolitis, si de pronto puede evolucionar a una neumonía o a una otitis. Por lo tanto, si bien esa primer consulta uno puede decir, vamos a esperar, tenemos que observar, así debe ser, y cumplir en la medida de lo posible la citación que se les dé del control evolutivo. De esta manera vamos a estar achicando los espacios como para que no se escape nada en cuanto a los